ministro Álvaro Elizalde calificó de absurdo jurídico la denuncia interpuesta en su contra que lo acusa de cometer cohecho en la negociación de la presidencia de la Cámara Baja. Aquí está Colomba Eichholz con los detalles sobre un encuentro que hubo en el Palacio de Gobierno donde el presidente y el ministro Elizalde recibieron a esta nueva mesa. Así que cuéntanos todos los detalles. ¿Cómo estás? Así es, Mati, muy bien. Bueno, esta reunión se llevó a cabo para discutir temas y darle urgencia a aquellos temas, en particular en seguridad, por ejemplo, a la ley de inteligencia financiera y también a las reglas del uso de la fuerza. Tras esta reunión, y además de informar sobre el contenido que se discutió en ella, fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien abordó esta denuncia que se conoció el día de ayer. Es una denuncia por el delito de cohecho. Esto tras, la turbulencia, podríamos decir, que ha sufrido, que ha tenido esta mesa directiva de la Cámara ya conformada la semana pasada, o a inicios de esta semana. En ese sentido, entonces, esta denuncia que trata de delito de cohecho a lo que llevó a cabo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se conoce tras los dichos entonces de Gaspar Rivas, el diputado que hoy encabeza la vicepresidencia de la mesa, quien mencionó que había sido el ministro Elizalde quien le había de alguna manera entregado el cargo de la vicepresidencia. Sin embargo, estos dichos fueron aclarados posteriormente tras horas, pero le dio paso entonces a esta denuncia por cohecho que la hace el denunciante. Es un abogado militante del Partido Republicano llamado Raimundo Palamara, y Raimundo Palamara entonces acude al Juzgado de Garantía de Valparaíso para dar a conocer estos hechos y entregar entonces esta denuncia por cohecho. Claro. Lo que hay es una negociación, porque recordemos que de acuerdo a ese acuerdo que se estaba respetando, le correspondía al Partido de la Gente la primera vicepresidencia. Lo que se hace es preguntarle si él está disponible, pero era un cupo del partido. Ahora, la pregunta es, claro, ¿qué pasa si a él lo expulsan del partido? Cosa que ocurrió. Esa pregunta probablemente venga después. Sí. Pero ahí operaría tal vez otro criterio que se negoció con él mientras era perteneciente a la bancada del Partido de la Gente y que ya no se puede revertir porque esa situación cambió posterior. Pero claro, el argumento queda abierto porque la forma en que lo dice Gaspar Rivas es confusa. Es confusa y da para cuestionamientos, entre ellos, por ejemplo, esta denuncia de cohecho. Y justo, Mati, quiero que pasemos a entender con un abogado penalista de Bustos y Gómez qué significa este delito de cohecho, qué conlleva y por qué entonces se le podría estar acusando al ministro Elizalde. Pasemos a escuchar esta explicación. El delito de cohecho dice relación con que el funcionario público en atención a su cargo influye para que un tercero tenga un beneficio o bien omite o infringe sus deberes. En ese contexto es un delito que tiene una pena que va de 541 días a 5 años de cárcel, pena que admite el cumplimiento en libertad en la eventualidad de que el imputado no tenga antecedentes penales. Muy importante que el premio recompensa que puede recibir el funcionario público está dado de muchas cosas, en sentido amplio, y a su vez también puede darse este premio o recompensa hacia el futuro, no necesariamente puede ser inmediato. Claro, entonces se califica este delito de cohecho, el cual se está denunciando al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien tras esta reunión que sostuvo con el presidente de la República y también en la mesa de la Cámara de Diputados, aseguró que se trataría esta denuncia, en sus palabras, finalmente de un problema, lo calificó de una manera, finalmente, un problema jurídico, un absurdo jurídico. Un absurdo jurídico lo calificó, justamente. Entonces, en ese sentido, el ministro dice que no hay sustentos que apoyen esta denuncia y él finalmente habría respetado este acuerdo, Mati, que tú mencionas, que justamente le daba al Partido de la Gente la vicepresidencia de la Cámara si estos apoyaban al Partido Comunista y la presidencia de la diputada Carol Cariola. Pasemos a escuchar cuáles fueron las declaraciones del ministro Álvaro Elizalde. Es necesario señalar con toda claridad que estamos en presencia de un absurdo jurídico. Lo que aconteció en la Cámara de Diputados fue un diálogo y una negociación entre parlamentarios para la conformación de la mesa, y el rol del gobierno ha sido simplemente alentar
la generación de acuerdos, la unidad del oficialismo y el cumplimiento de la palabra empeñada. Finalmente, esto forma parte del diálogo democrático que se realiza permanentemente entre las distintas instituciones y esta no fue la diferencia. Por tanto, desde el punto de vista del sentido de esta denuncia, estamos en presencia de un absurdo jurídico. Bueno, y esta denuncia, Mati, como te mencionaba, se trata del delito de cohecho. Nosotros tuvimos acceso a una entrevista con Raimundo Palamara, quien denuncia al ministro Elizalde, y justamente este abogado y militante del Partido Republicano, que también fue ex candidato a la Convención Constitucional en el primer periodo. Y en ese sentido, entonces, él mencionaba que el ministro Elizalde no habría cumplido, no se habría abstenido a las funciones que tiene como el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, que recordemos es mantener el diálogo con el Congreso, también el gobierno, de alguna manera asesorar al presidente y ver, bueno, finalmente el tema legislativo entre el gobierno y el Congreso. Entonces, de alguna manera, según el abogado militante del Partido Republicano, no se habría abstenido a estas funciones y habría tenido una intromisión finalmente en la decisión de los parlamentarios para votar por la mesa de la Cámara de Diputados. Pasemos a escuchar cuáles fueron las declaraciones del abogado denunciante. El ministro Elizalde señale que es un absurdo jurídico la principal herramienta que otorga el ordenamiento jurídico a los ciudadanos, el absurdo para mi gusto son sus palabras. Son sus palabras, porque no puede señalar que un absurdo jurídico que una persona realice una denuncia cuando ve que hay un delito. Y lo único que se hace en esta ocasión, porque esto es más allá de lo políticamente correcto o incorrecto, a mí, como se maneja la política, es según dentro de lo que señala la ley. No se puede manejar fuera de ella. Y todo lo que está fuera de ella, derechamente es ilegal. Incluso también, Mati, el abogado criticó los dichos que realizó esta mañana el ministro Elizalde, donde él menciona es un absurdo jurídico esta denuncia. Y bueno, luego el abogado le responde a este absurdo jurídico y dice que finalmente las palabras del ministro son absurdas, ya que está en todo su derecho de denunciar si es que podría haber algún delito cometido durante las negociaciones de la mesa de la Cámara de Diputados. También se refirió a esta denuncia la presidenta hoy de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, del Partido Comunista, que mencionó que finalmente saca del foco a los parlamentarios, los distrae en sus tareas que realmente son, por ejemplo, la seguridad, los temas que tienen urgencia hoy para abordar, por ejemplo, la inseguridad que está viviendo la ciudadanía. Los saca de foco y también, bueno, menciona que el ministro Elizalde cumplió todos sus cargos, todos sus finalmente tareas como ministro con el Congreso para llevar a cabo las negociaciones y conversaciones que tenían que darse para elegir a la mesa de la Cámara de Diputados. Pasemos a escuchar cuáles fueron esas declaraciones de la diputada Cariola. Ellos tienen su derecho a marcar sus puntos, a hacer las acciones que correspondan, y la justicia tiene el derecho también a llevar adelante sus procesos y su investigación. Lo más importante en esto es que para nosotros la labor que cumple el Ejecutivo y particularmente la Secretaría General de la Presidencia en los procesos legislativos no se puede desnaturalizar. Y yo quiero recordar que parte de la labor del ministro Elizalde, de la subsecretaria Macarena Lobos, es dialogar con las bancadas, dialogar con las y los parlamentarios, recoger sus urgencias. Y me parece que eso no se puede poner en cuestionamiento cuando se trata del trabajo legislativo mancomunado. Yo estoy segura que habría sectores que estarían alegando si el ministro de la SECPRES no estuviera dialogando y conversando con todos los sectores políticos. Claro, parte de las declaraciones entonces de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, quien además está enfrentando esta votación que va a tomar lugar el próximo lunes, Mati, sobre la moción de censura para la mesa directiva de la Cámara de Diputados que presentaron parlamentarios del Partido Republicano y que finalmente no contaría con los votos para hacer efectiva este próximo lunes. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que sucede con aquello, porque ahí hay dudas por parte sobre todo de la oposición, porque acusan a republicanos y al Partido Social Cristiano que levantaron esta idea sin tener los votos, sin hacer una consulta y que probablemente no tengan los votos que necesitan para aprobarla. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Nuevamente una, entre comillas, derrota y afirmar la mesa. Así es, Mati. Bien, vamos a ver entonces el lunes. Muchísimas